¿Es posible que el infierno esté aquí en Jerusalén? ¿Es posible que el infierno haya estado alguna vez aquí en Jerusalén? Estoy justamente en un lugar que en español fue traducido como el Valle de Gehenna. En hebreo, Gei Ben Hinnom. ¿Qué significa Gei Ben Hinnom? El Valle de Hinnom. O tal vez tiene otra connotación que ya lo vamos a explicar. ¿Quién era ese Hinnom? Tal vez el dueño de este terreno hace 2700, 2800, tal vez 3000 años atrás en la época de la Biblia hebrea. Pero lo curioso es que el nombre Gei Ben Hinnom dio lugar a la palabra en hebreo Gehenom. ¿Qué significa Gehenom? Significa infierno. En este video vamos a tratar a través de la Biblia, la historia, la arqueología, las tradiciones, tratar de entender qué es lo que hubo alguna vez en este lugar y por qué este lugar en hebreo se llama el infierno. Mi nombre es Ariel Horovitz, director del Moriah International Center, una institución académica israelí que desarrolla programas de corta duración en Israel de turismo académico, o sea, paseamos y aprendemos con certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también desarrollamos cursos online a través de nuestra plataforma Moriah College. Ahora sí, iniciamos ya mismo este video. El infierno está en Jerusalén. Acompáñenme. La primera vez que leemos sobre Gei Ben Hinnom en la Biblia hebrea es en el libro de Josué, en el contexto de la división de la tierra de Israel entre las 12 tribus. Y justamente en el lugar donde me encuentro, en general la región de Jerusalén, estaba la frontera entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Inclusive podemos decir que este lugar estaba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en general a lo largo de los siglos hasta el siglo XIX. Ahora, bien, que estamos en el contexto geográfico, en el contexto bíblico, podemos decir que la fama de este lugar comienza en los días del rey Menasés o Menashe en hebreo, en los días del profeta, también Jeremías, en donde en este lugar ocurría uno de los ceremoniales más terribles que podemos imaginar. Y voy advirtiendo a todos los que me están viendo y oyendo ahora, va a haber detalles un poco macabros de lo que voy a relatar de en qué consistía este ritual, este ceremonial en los días del rey Manasés. Porque aquí en este lugar, Gei Ben Hinnom, se llevaba a cabo el ritual del Molech, del dios Molech, que era el ritual. ¿Quién era el dios Molech? Por supuesto, era un acto de paganismo, la adoración a un dios extranjero, probablemente moabita, que tenía la cabeza de un toro y el cuerpo de un ser humano. El dios Molech era construido de material metálico, de bronce, y era hueco por dentro. Y todo esto tiene una explicación, porque en la ceremonia al dios Molech se prendía fuego por dentro de esa estatua hueca, que era de bronce. Entonces pueden imaginar el calor que esa estatua de bronce irradiaba, y salía fuego también por la boca o por diferentes lugares. Era una representación, pueden imaginarla, muy, muy terrible, ver el fuego, el calor. ¿Y qué consistía la adoración al dios Molech? Inclusive en hebreo hay una expresión llamada Shiva Medorei a Gehenom. ¿Se acuerdan? Gehenom, infierno, que significa las
7 etapas del infierno. Y eso tiene su raíz en la ceremonia que se llevaba aquí, en este lugar, y en otros lugares a lo largo de la región. ¿En qué consistía? Era llevarle ofrendas al rey Molech, al dios Molech. Era llevarle ofrendas al dios Molech, ¿no? ¿En qué consistían esas ofrendas? En la etapa 7 se podría llevar un animal, un pájaro, una cabra o una fruta. En la etapa 6 también, ¿no? Alguna ofrenda que sea vegetal, frutal, que sea animal, y así a medida que vamos avanzando en las etapas, nos vamos acercando, ¿no? Es una especie de circunferencia o media circunferencia que nos vamos acercando al máximo momento, a la máxima expresión de adoración al dios Molech, que era cuando se llevaba de ofrenda a un bebé. Sí, escucharon bien, sacrificios humanos. Por cierto, este es un detalle importante, el dios Molech, lo pueden ver en esta imagen, tenía los brazos extendidos hacia adelante, como diciendo, estoy recibiendo la ofrenda. Y ahora pueden imaginarse cuando aquella criatura inocente era entregado a los brazos del dios Molech. Recuerden, la estatua de bronce ardía, era fuego por dentro, era un calor, un ardor tremendo. Y aquella inocente criatura, un bebé, era calcinada en los brazos del dios Molech. En eso consistía la adoración al dios Molech. Y es interesante que el profeta Jeremías condena ese accionar en los tiempos del rey Menasés, no solamente porque era un acto de paganismo, de adoración a un dios, una estatua, a un dios extranjero, no solamente por eso, sino por la crueldad. Inclusive Jeremías en la Biblia, lean la Biblia, el libro de Jeremías va a decir justamente que este valle debe de ser llamado el valle de la muerte. Condena y maldice a este lugar. Y es también muy interesante que el nieto del rey Menasés, uno de los grandes reyes de Israel, el rey Josías, hizo una reforma muy significativa en la tierra de Israel, concentrando el culto en el templo de Jerusalén. Y nosotros leemos en el libro de Reyes un versículo que dice que el rey Josías acabó con todos los altares y con el culto al dios Molech. Y ahora podemos entender por qué este lugar comienza a llamarse más tarde Gehenom, Gei Ben Hinnom, sinónimo de infierno. En este lugar que hoy es un lugar muy pastoril, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, en Gei Ben Hinnom, ocurría hace 2700, 2800 años realmente una tragedia humana con esos rituales terribles, ¿no? Con gente bailando, cantando, con los tambores, en cuanto a eso, sacrificaban bebés, una cosa terrible. Pero, ¿qué ocurría en los tiempos de Jesús en este lugar? Bien, el Nuevo Testamento nos da alguna información de lo que ocurría aquí. Vayamos al Evangelio de Mateo. Estoy seguro que la gran mayoría, tal vez todos ustedes, conocen la historia de la traición de Judas Iscariote a Jesús, que luego de la traición, de acuerdo al Evangelio de Mateo, los sacerdotes le pagan a Judas Iscariote la suma de 30 siclos o 30 monedas de plata, si quiere. Pero, según el Evangelio de Mateo, la conciencia pesada atacó a Judas Iscariote y él devuelve esos 30 siclos de plata a los sacerdotes, diciéndoles, este dinero está lleno de sangre, es dinero de la sangre de Jesús, y lo devuelvo. Y en cuanto eso lo devolvía a los sacerdotes, le decían, pero si está envuelto de sangre, también nosotros no tenemos lo que hacer con este dinero. Y lo que ocurre
es que los sacerdotes deciden con ese dinero construir un cementerio para extranjeros, donde justamente aquí, donde me encuentro, en un lugar, aquí en Gei Ben Hinnom, no sabemos exactamente dónde, pero en un lugar que la Biblia, el Nuevo Testamento lo llamó de Akaldema o Akeldema. En arameo es Hakal Dama, que significa campo de sangre, justamente con la sangre de Jesús, en el caso de lo relatado en el Evangelio de Mateo. Y todo eso ocurre previo a que Judas Iscariote decida suicidarse, colgándose de un árbol. Aquí, en esta región, y árboles, como están viendo, no faltan. Y cuando el cuerpo de Judas Iscariote cae, se abre todo el cuerpo, ¿no? Detalles bastante macabros, y la sangre de Judas Iscariote se derrama por este lugar. De ahí también el nombre campo de sangre. Pero, ¿qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles? En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una historia parecida, pero no idéntica, que está relacionada a la figura de Judas Iscariote. Porque en los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Judas Iscariote fue quien compró con ese dinero que los sacerdotes le pagaron, compró un campo, el campo de sangre, y va a ser aquí donde él va a suicidar. Se va a colgar de un árbol y va a ser aquí el lugar donde el cuerpo de Judas Iscariote, sangre será derramada. Es decir, si vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que en realidad 30 ciclos de plata estaban manchadas metafóricamente con la sangre de Jesús, aquí ya en el libro de Hechos de los Apóstoles hablamos de Judas Iscariote, también quien adquiere este campo. Es por eso que inclusive hasta el día de hoy tenemos un convento, un monasterio llamado Akaldema, que está muy cerquita de aquí, un monasterio muy difícil de llegar, un monasterio griego ortodoxo. Ahora, ¿qué nos dice la arqueología? Hasta ahora hablamos de tradiciones, hasta ahora hablamos de Biblia. ¿Qué nos cuenta la arqueología? Bien, tenemos malas noticias y tenemos buenas noticias. Las malas noticias son que la arqueología no encontró nada en relación al culto al dios del Molech. No se encontró nada. Si bien se encontró en Cartago, al norte de África, sí se encontró restos de ese ritual mismo, pero no aquí en Jerusalén. No se encontró tampoco nada que tenga que ver con la historia de Judas Iscariote, que aquí era un cementerio para pobres. Pero hay lógica en eso, porque los pobres o los extranjeros no tenían recursos para dejar grandes monumentos funerarios. Pero sí se encontró, inclusive podemos ver a lo largo de esta piedra rocosa, se encontraron centenas de tumbas de la época de Jesús, de la época del Segundo Templo. Es decir, que en esta región había una necrópolis, es decir, la ciudad de los muertos. Y justamente se encontraron, y podemos ver aquí algunas imágenes de tumbas de lujo. ¿Cómo se explica esta cuestión de la arqueología, que se encontraron tumbas de gente muy rica? Que no es la primera vez que se encuentran en Jerusalén tumbas de ese tipo, se encontraron miles de tumbas de ese tipo. ¿Cómo se explica eso? Muy simple, como dije antes, los pobres no dejaban nada, los extranjeros tampoco, no tenían para construir grandes monumentos funerarios, los ricos sí. Y se cree que aquí, además de ser un cementerio para ricos, tal vez, como nos dice el Nuevo Testamento, también había un cementerio para pobres. Resumiendo, en Gei Ben Hinnom podemos decir que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la tradición bíblica, es un lugar acompañado por la muerte, por la crueldad, por la sangre. Inclusive cuentan que en la época del Segundo Templo estaba aquí el basurero de la ciudad de Jerusalén. Entonces puede imaginar toda esa combinación de tradiciones, cementerio, el mal olor. ¿Cómo no se va a llamar este lugar infierno? Y hace 2000 años justamente el nombre Gei Ben Hinnom se transformó en Gehenom, el infierno. Entonces, la pregunta es, ¿el infierno está en Jerusalén?
no sé si está en Jerusalén, pero que alguna vez hubo algo aquí que se asemejaba mucho a lo que es un infierno, de eso no tengo dudas. ¿Te gustó el contenido de este video? Entonces déjanos tu like, me gusta e inscríbete en nuestro canal. También puedes dejar tus comentarios y compartir con familiares y amigos. Ahora, quiero decirte algo muy, pero muy importante. La verdad es que estoy muy, pero muy emocionado de invitarte a un evento único e impactante. El seminario online Israel en Guerra, Profecías Bíblicas y Contexto Actual. En este seminario vamos a explorar las fascinantes profecías bíblicas y cómo se entrelazan en los eventos actuales aquí en Israel. ¿Sabías, por ejemplo, que hay textos bíblicos que parecen tener una conexión sorprendente con la situación actual en Israel? Contaremos con la presencia de destacados expertos en el judaísmo, en el cristianismo, en Biblia, en la realidad actual, que nos van a ayudar a entender el contexto actual de Israel. Así que prepárate para una verdadera inmersión profunda en la historia y la sabiduría que nos revelan las Escrituras. El seminario se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciembre y lo mejor de todo es que puedes unirte desde la comodidad de tu hogar. Además, queda grabado si es que te perdés alguna que otra conferencia. Así que no te pierdas esta oportunidad única de aprender y reflexionar sobre el destino de Israel en el marco de las profecías bíblicas. Inscríbete ahora mismo para asegurar tu lugar en este viaje espiritual e intelectual. El enlace de registro se encuentra en la descripción del video. Así que nos vemos en el seminario online Israel en Guerra, Profecías Bíblicas y Contexto Actual.